Para hacer nuestro molde delantero, tomamos el orillo de nuestro papel de trazo, y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el molde anterior. Cuando estemos en las variantes, entonces vamos a poner muchísima atención. En la parte superior del papel marcamos entonces sexta parte de cuello 7 centímetros, mitad de ancho de espalda 18. En este punto bajamos 3 centímetros para la caída de hombro. Unimos el punto del cuello con los 3 centímetros y marcamos nuestra caída de hombro. Aquí hay una variante. Aquí en la parte de atrás habíamos marcado 3 centímetros. Para la parte delantera vamos a marcar 8 centímetros. Igual hacemos con una pequeña curva la unión de estos dos puntos. Cuando hacemos aquí la curva del cuello, este punto que tenemos acá es el mismo que tenemos aquí en el hoyito donde nosotros tomamos el contorno de cuello. Este punto en nuestro molde es este punto. Si vamos a hacer nuestra blusa con un escote, por ejemplo, como este, de este punto tenemos que marcar hacia abajo el escote. El escote lo tomamos colocando el metro aquí en el hoyito hasta donde nuestra cliente quiere el escote. Quería que quedara clara esa parte. Continuamos con nuestro molde. Nos ubicamos en la caída del hombro y marcamos nuevamente, como en el molde anterior, la mitad del ancho de espalda, que son 18 centímetros. Aquí lo tenemos. Ancho de espalda 18 centímetros. Y unimos estos dos puntos para armar nuestra sisa. Segunda variante. Buscamos la mitad de esta línea, que son 9 centímetros, y vamos a entrar 2 centímetros. En el molde de la espalda solo fue 1,5 centímetros. Aquí vamos a marcar 2 centímetros. Unimos 22.5 y unimos el punto de sisa con la cuarta parte de contorno de busto. Y ahora sí, con nuestra regla de curvas o a pulso, marcamos la sisa. Listo. Ahora vamos a marcar el talle delantero. Como talle delantero tenemos 40 centímetros. Fijémonos que el talle de espalda son 34 y el talle delantero es mucho más largo. Precisamente por la forma del busto hace que se nos alargue el talle. Entonces, marcamos aquí del hombro hacia abajo 40 centímetros. Igual acá. 40 centímetros. Y esta viene siendo la línea de la cintura. Nuevamente aquí en la línea de la cintura marcamos la cuarta parte de cintura más 3, 17, más 3, 20. Y sobre esta línea hacemos exactamente igual que en el molde de la espalda. Marcamos la mitad, 10, 1,5 centímetros y 1,5 centímetros para la pinza. Aquí donde marcamos el punto de cuarta parte de cintura, vamos a unirlo con la sisa. Bien.
Vamos a dejar un momentico marcada aquí nuestra pinza y vamos a trabajar el costado. Aquí en el costado vamos a hacer una pinza para que nos dé podamos formar la bolsa para el busto. Entonces, a partir de la sisa bajamos 7 centímetros por el costado y vamos a marcar 1,5 centímetros hacia arriba y 1,5 centímetros hacia abajo de los 7. Vamos a marcar también la caída de busto. Es aquí donde vamos a utilizar esa medida. Caída de busto tenemos 24 centímetros. Aquí a partir del hombro marcamos 24 centímetros, que es nuestra caída de busto. Y vamos a marcar también nuestra medida de Venus, que son 10 centímetros. Aquí del centro de nuestro molde vamos a marcar 10 centímetros. El punto que nos da es aquí exactamente. A partir de este punto hacia el costado vamos a marcar 3 centímetros para hacer nuestra pinza. Aquí a este punto de los 3 centímetros, acordémonos, tenemos la medida de caída de busto 24, la medida de Venus, que son 10, pero a partir de ese punto vamos hacia el costado y marcamos 3 centímetros, y en este punto exactamente es donde vamos a armar nuestra pinza con los 1,5 centímetros que bajamos y el 1,5 centímetros que subimos. Queda marcada la pinza del busto. Seguimos trabajando el costado. En la parte inferior de la pinza y en la parte del centro de la pinza vamos a marcar 1 centímetro hacia afuera y unimos el punto inferior de la pinza con ese centímetro. Esto es porque cuando armemos la pinza, si no hacemos este aumento, nos va a quedar ahí una parte difícil de manejar en la costura. Entonces, y este punto del centro de la pinza lo vamos a traer a la sisa. Nos va a quedar así, en esta forma. Continuamos entonces trabajando la pinza de la cintura. Aquí el punto que marcamos de caída de busto y de Venus, bajamos también 3 centímetros para marcar la pinza de la cintura. Esta distancia, aquí está nuestra medida del busto, la caída de busto. Estos 3 centímetros que vamos hacia acá y estos que vamos hacia acá es precisamente para formar la bolsa para el busto. Entonces procedemos a hacer nuestra pinza de la cintura. Y así tenemos el corpiño, que vuelvo y repito, nos sirve para vestido o para una blusa corta. Y vamos a trabajar la parte abajo de la cintura de nuestro delantero. Entonces marcamos el largo total nuevamente. Pero recordemos que el largo total eran 54 centímetros. Resulta que en la parte de adelante, por la forma del busto, se nos ha alargado el talle delantero. Entonces, para tener mayor control de nuestras medidas, en el molde de atrás, a partir de la cintura hacia abajo, marcamos 16 centímetros y medio, buscando un largo total de 54. Entonces, tomo la medida que me quedó a partir de la cintura en la parte de atrás y la traslado al molde de adelante, que fueron 16 centímetros y medio. Entonces marcamos 16 y medio.
Y esta parte la trabajamos igual que en el molde de la parte de atrás. Entonces tenemos aquí la cuarta parte de cadera, que son 24 centímetros. Los marcamos sobre esta línea, igual que en la parte de atrás. Y unimos la cintura con la cadera con una curva, una ligera curva. Y en este extremo también subimos 1 centímetro. Lo traemos en línea recta para perderlo aquí al centro de nuestro molde. Vamos entonces a marcar nuestra pinza de la cintura hacia abajo. Aquí tenemos 10 centímetros, marcamos los mismos 10 acá en la cadera, en la línea de cadera, y bajamos 12 y prolongamos la pinza. Y listo, nos ha quedado nuestro molde delantero, molde básico delantero para blusa. Así nos ha quedado nuestro molde delantero, molde básico delantero para blusa. Procedemos entonces a cortar. Para cortar nuestro molde delantero, entonces cortamos por aquí, cortamos por acá, cortamos nuestra sisa, aquí cortamos por esta parte, cortamos acá, bajamos la curva de la cadera y en la parte inferior por el centímetro que subimos. Vamos a cortar.